Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Alonso de Mi Posicionamiento Web y os voy a explicar un poco cómo instalar WordPress para crear vuestro propio blog o vuestra propia página web. En un anterior vídeo hice un tutorial de cómo contratar alojamiento, que bueno, se puede contratar básicamente con cualquier proveedor, pero yo en este caso lo hice con Arbiche. En mi posicionamiento web podéis encontrar el vídeo si lo necesitáis. Y como decía, bueno, pues una vez contratado el alojamiento, Arbiche os envía un email que también se puede hacer, o sea, también se pueden ver los datos desde el panel de control de la facturación de Arbiche, donde veis, pues bueno, que si recibís un email muy parecido a este, ya aunque sea con otro proveedor de alojamiento, os enviarán un email con unos datos muy parecidos a estos. Como veis, yo por ejemplo tengo el usuario que creé solo para el alojamiento, porque como decía, el usuario que se crea para el control, el panel de control o el alojamiento puede ser distinto al usuario que compra el alojamiento, con lo cual, pues bueno, os muestro que es este, pero realmente, como voy a hacer la cancelación de esta cuenta cuando termine el tutorial, pues realmente no va a existir. Y es básicamente para que os sea más fácil ver cómo hacerlo desde el principio. Con lo cual, el usuario de administrador del alojamiento sería Rubenalo. El dominio que en su día contraté junto con el alojamiento es trabajo30.com. Y bueno, pues como digo, recibiréis algo parecido con las DNS, cómo acceder al panel de control, el FTP, etcétera. Lo primero que vamos a hacer es bajarnos el WordPress de la página de wordpress.org. WordPress.org porque a diferencia de wordpress.com, en el .com lo que podemos hacer es crearnos una cuenta gratuita de WordPress para tener nuestra web o blog, pero se instala en los servidores que tiene la gente de WordPress. Sin embargo, con WordPress.org lo que podéis hacer es bajaros vosotros la aplicación, el WordPress, para instalárosla en el servidor que hayáis contratado. Hay bastantes diferencias entre el del .com y el .org. Podéis buscar fácilmente algún artículo que hable sobre estas diferencias, pero básicamente en el .org, que es el que vamos a instalar nosotros en nuestro alojamiento, podemos hacer bueno, pues configurarlo y instalar ciertas cosas que el .com no nos permite. Lo que hacemos directamente es bajarnos el WordPress de esta página, que como veréis la última versión es reciente de hace poco, que es la 3.8. Bueno, nos indica que también existe una versión en español, la vamos a instalar nosotros en español. Como veis aquí hay un botón para bajárnosla. Se bajará rápidamente porque no ocupa mucho, la verdad, son 6,5 megas. Y bueno, mientras se está descargando, lo que podemos hacer es ver un poco cómo acceder al FTP, que al fin y al cabo es una forma para acceder a nuestro alojamiento web y a las carpetas, a los archivos que tenemos en él. Tenemos dos formas importantes de acceder por FTP a nuestro alojamiento web. Y una de ellas es utilizando nuestro programa que estaba comentando antes, el cliente de FTP, que va a ser el Filecilla, como explicaré más adelante. Y otra forma es entrando por el panel de control que nos permite el alojamiento web. Y como veis, pues bueno, es tan fácil como cpanel.trabajo30.com. Esto, como digo, lo que hace es meternos directamente al panel de control, que bueno, pues como veis es el usuario que os comentaba antes, que esto se puede cambiar realmente, con lo cual no hay problema. Accedemos y ya una vez dentro, pues podemos ver las distintas partes que tiene nuestro alojamiento con el panel de control de cPanel. Y una de las cosas más importantes, pues como os decía, para acceder al FTP es el administrador de archivos, que ya cuenta el cPanel con este administrador de archivos. Nuestra carpeta raíz, lo que sería nuestra carpeta raíz, sería la public HTML, que es donde se guardan los archivos visibles o públicos
que es la que se muestra realmente con nuestro dominio. Entonces accedemos a ella y bueno, como veis en esta carpeta, pues de momento solamente tenemos dos carpetas y la página que se muestra por defecto ahora si intentamos acceder a nuestro dominio, que es trabajo30. Si hacemos la prueba, trabajo30.com, pues esta es la página que ahora mismo está mostrando, que es la de faul.html. En cuanto nosotros subamos nuestro WordPress, esta página la podremos eliminar. Bien, como vemos ya se ha descargado y es tan fácil como que si accedemos a donde la hayamos descargado, en este caso yo me la he descargado en el escritorio, descomprimimos el RAR que hemos visto que se acaba de bajar, la podemos descomprimir directamente en el escritorio y bien, como veis es una carpeta WordPress que dentro tiene todo lo necesario para nuestro blog. Todo esto, todo lo que hay dentro de esta carpeta WordPress será lo que pasemos a nuestro alojamiento, es decir, aquí mismo, dentro de la carpeta public HTML. Entonces, como podemos ver, podemos hacerlo de dos formas. Podemos subir directamente todo desde esta página o podemos usar un cliente de FTP muy famoso que se llama Filecilla. Que bueno, si lo veis está aquí. No hace falta más que os lo bajéis de la página de Filecilla y descargaros el cliente, es muy sencillo. La conexión es facilísima, como digo en la información que tenéis que os habrán enviado, estaba aquí, pues como veis simplemente os hablan de un servidor al que conectaros, el nombre de usuario y la password que en su día seleccionaréis para conectaros. Entonces bueno, pues es tan sencillo como copiar vuestro dominio, pegarlo aquí, nombre de usuario y la contraseña. Bueno, decimos que sí, que recuerda la contraseña y ya está, así de sencillo. Como veis, esta parte de la derecha es la que muestra nuestro sitio remoto, es decir, nuestro alojamiento, y aquí está nuestro local, que es nuestro PC. Bien, pues esto es todo lo que hay en el alojamiento, y como decía, el que os tiene que importar ahora mismo es el public HTML, que como dije en su día, cuando contratamos el alojamiento, tanto la carpeta 3W como public HTML es la misma, ¿vale? De hecho, si veis que al seleccionar una se va a la otra. Bien, pues esto que hay dentro de public HTML es exactamente igual, como veis, que lo que hay en la página que hemos visto del administrador de archivo. Con lo cual, esto lo podemos cerrar y usar directamente el Filecilla. Y bueno, como hemos visto, pues la carpeta WordPress sería esta, que es la que hemos descomprimido anteriormente. Y bastaría con que todo esto que tenemos aquí lo lleváramos aquí. Y es lo que vamos a hacer. Seleccionamos todo. Incluso arrastrando, es así de sencillo, lo metemos dentro de public HTML. Y vemos cómo se van copiando ya todos los ficheros. Como veis son unos cuantos, así que bueno, voy a dejarlo subiendo y ahora continuamos. Mientras tanto, vamos a entrar al panel de control del alojamiento y nos vamos a crear una base de datos, que va a ser la base de datos que usa automáticamente WordPress. Es tan sencillo como que nos vamos al apartado donde están las bases de datos. Aquí vemos bases de datos. Y bueno, simplemente nos basta con usar, si tenéis un asistente dentro del cPanel de MySQL, pues podemos entrar aquí si queremos. Si veis, nos va a crear la base de datos con el nombre de usuario del alojamiento que usamos para entrar dentro de él. Entonces, bueno, pues podemos poner base de datos, por ejemplo. Damos al siguiente paso. Nos pide un usuario para esa base de datos. Entonces, bueno, podemos poner user
base de datos. Bien, pues escribimos la contraseña. Tiene que ser igual, lógicamente. Bien, cuanto más segura sea, pues lógicamente mucho mejor. Yo de momento, pues bueno, para hacer este vídeo de prueba nos vale. Vamos a crear el usuario. Y aquí está, nos dice que el usuario es Rubenalo user base de datos. La base de datos es Rubenalo base de datos. Y a este usuario le tenemos que dar todos los privilegios de la base de datos, pues para que pueda crear tablas, eliminar tablas, hacer inserciones en las tablas, etc. Seleccionamos todos y damos a siguiente. Bien, y ya está. Ha agregado el usuario a esta base de datos que hemos creado. Ahora mismo ya tenemos la base de datos creada. Nos vamos al filecilla para ver cómo va la subida de los ficheros. Bien, pues como vemos ya aparece como que se han hecho todas las transferencias satisfactorias, ya se ha subido todo, con lo cual ya en nuestra carpeta pública HTML tenemos todos los ficheros y carpetas de WordPress subidos. Aquí podemos verlo, todo lo que había aquí se ha pasado aquí mismo. Bien, pues ahora simplemente nos vamos a nuestro propio dominio. Vamos a reutilizar esta pestaña mismo, trabajo30.com. Entramos. Bien, esto es lo que os comentaba antes. El fichero de antes lo está tomando por defecto todavía, con lo cual lo que tenemos que hacer es eliminarlo. Vamos a hacerlo directamente con el filecilla para que veáis cómo trabaja. Si estamos en la carpeta pública HTML, buscamos el default HTML, perdón, que es el que vemos que estaba desde 2008. Bien, pues este es el que está por defecto y es el que muestra la ventana esta de Arbiche, que es esta misma. Pues bastará con que lo eliminemos. Y ya no está. Entonces lo que hará ahora nuestro dominio cuando entre será directamente buscar este fichero, que es el nuestro, que es el que acabamos de subir con WordPress. Si volvemos a intentar entrar, ahí lo tenemos. Ya no entra a la antigua página, entra a nuestro index.php y lo que nos dice es que no existe el fichero wp-config, que es el que tiene la configuración de nuestro WordPress. Es lógico porque todavía no hemos configurado nada de WordPress. Entonces es tan sencillo como darle a crear un archivo de configuración. Y bueno, lo que nos va a decir es que seleccionemos lo que vamos a hacer en esta configuración. Es tan sencillo como que nos va a pedir el nombre de la base de datos, podemos ponerle el que queramos, el nombre de usuario de la base de datos, la contraseña que nosotros queramos, el host de la base de datos, que bueno, va a ser localhost, porque localhost se refiere a la propia máquina, y nuestra base de datos va a estar en el mismo sitio instalada, en el mismo servidor que donde tenemos el WordPress, con lo cual, y el prefijo de la tabla, esto os lo enseñamos ahora. Vamos a ello, como nos dicen. Bueno, pues aquí los nombres que hay que poner, tanto de la base de datos como del usuario y contraseña, pues son los que hemos hecho antes. Cuando hemos hecho la base de datos, cuando la hemos creado, pues hay que poner ahora mismo estos datos que nos piden. Nombre de la base de datos, pues era Rubenalo, efectivamente este. Nombre de usuario, pues era userbd. La password que habíamos puesto, aquí la tenemos. El host de la base de datos lo dejamos tal cual como está, es localhost, que es la misma máquina. Y el prefijo de la tabla va a ser, bueno, pues es lo que dice, es un prefijo que se le pone a los nombres de las tablas para que pues podamos diferenciar, si tenemos varias bases de datos, podamos diferenciar entre una u otra. En nuestro caso solamente seguramente tengamos una, por lo menos de momento,
Pero sí es verdad que es bueno cambiar este prefijo para que no sea el que viene por defecto, que es WP. Porque si alguna vez intentan hackear nuestra cuenta o algo, lo primero que van a hacer es intentar recuperar datos de las tablas de nuestras bases de datos. Entonces, pues bueno, cuanto más difícil le pongamos la tarea, lógicamente mucho mejor. Por ejemplo, podemos poner T30WP y bueno, ya no es el prefijo que viene por defecto. Y bueno, pues ya nada más que darle a enviar. Vamos a enviar. Y como nos dice, todo correcto. Ya visto, ya preparado nuestro fichero de configuración de WordPress con la conexión a la base de datos. Y ahora nada más que iniciar la instalación. Vamos a iniciar. Bien. Y aquí nos piden, pues bueno, una serie de configuraciones muy básicas. El título de nuestro sitio, que en nuestro caso va a ser trabajo 3.0. El nombre de usuario, que va a ser el administrador del WordPress, no es igual que el del alojamiento, porque el usuario del WordPress puede ser otro. Entonces el administrador del WordPress, bueno, en este caso vamos a poner el mismo de todas formas. Y la password para ese usuario. El correo nuestro, incluso podemos poner el de nuestro WordPress que acabamos de crear. En este caso, por ejemplo, voy a poner el mío de Gmail. Y bueno, permitir que los motores de búsqueda se indexen en este sitio, por supuesto. Hay algo importantísimo para el posicionamiento web o el SEO de nuestro sitio, es que precisamente le permitamos a los buscadores que indexen nuestro sitio. Y le damos a instalar WordPress. Y ya está. Nos dice que ya podemos acceder a lo que sería el panel de control del WordPress. Le damos a acceder. Efectivamente, esta es la página donde metemos nuestro usuario y nuestra contraseña. Decimos que sí, que nos recuerde si queremos. Y ahora está accediendo, aquí lo tenemos, al panel de control de nuestro blog o web. Y este es bueno, el primer contacto que tenemos con WordPress realmente. Este es el WordPress 3.8, que de hecho, como veréis, si accedemos al sitio, podemos entrar en una pestaña aparte, pues nos sale, bueno, un típico Hola Mundo de prueba, y este es el aspecto que trae ahora el tema por defecto que trae el WordPress 3.8. Y bueno, pues aquí vemos nuestra primera entrada, un comentario de prueba, un buscador, etcétera, etcétera. Si accedemos otra vez al escritorio, bueno, pues como veis aquí aparece lo más importante, los primeros pasos que queremos dar, que bueno, pues efectivamente sería pues añadir una página, escribir una entrada, gestionar los widgets o incluso los plugins del WordPress, ver por ejemplo la entrada que tenemos, escribir una entrada rápida, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si entramos a la entrada que tenemos escrita, vemos la entrada que decíamos de Hola Mundo. Y bueno, pues aquí podemos escribir algo. Aquí nos da aquí esto es lo que he escrito ahora mismo. Y si por ejemplo modificamos, actualizamos la entrada, pues una vez que ya se ha actualizado, le damos a vista previa, pues aquí lo tenemos. Vemos que nuestra entrada, nuestro artículo, pues se ha actualizado correctamente. Y esto es todo. Ahora mismo ya está instalado WordPress, es lo básico.
y en los siguientes vídeos pues ya nos meteremos más a fondo sobre cómo utilizar WordPress y cómo sacarle el máximo partido. Espero que os haya gustado y cualquier cosa o duda que tengáis, pues no tenéis nada más que preguntármela. Muchas gracias.